Faltan muy poquitos días para la verdadera Navidad y eso te lo voy a revelar hoy. Como te vine explicando en los videos anteriores, fue necesario que primero limpiemos la historia de Jesús de Nazaret, que podamos separar esta confusión entre Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás, que podamos tener en claro que Jesús es el primer Mesías descendiente del patriarca José, porque lamentablemente la Iglesia, para poder enmarcar la historia y que se corresponda con los evangelios sinópticos, estableció que Jesús de Nazaret era el Mesías sufriente descendiente de David, lo cual no es cierto. Y tenemos que tener muy en cuenta que lo que Jesús de Nazaret también vino a hacer es a honrar sus antepasados, a honrar su pueblo, el pueblo del que él desciende. Por lo tanto, era necesario que cumpla con lo que los profetas anunciaron. Y él es el primer Mesías descendiente del patriarca José. Habiendo dicho esto, vamos a ir a la fecha exacta en la que nace Jesús. Y para eso, como también te lo conté, los evangelios sinópticos, si bien mezclaron un poco las historias de los dos Jesús, Lucas y Mateo hablan del nacimiento de Jesús con unos pequeños errores, pero que sí nos sirve para poder establecer la fecha exacta. Lucas nos dice que Jesús nace cuando Herodes gobernaba Judea. Acá voy a hacer una aclaración, porque se cree que cuando Lucas dice Herodes gobernaba Judea, se está refiriendo a Herodes el Grande. No, Herodes Arquelao era el que gobernaba Judea en la época que nace Jesús, y que, como agrega Lucas, fue cuando el emperador Augusto ordena hacer un censo a Quirino, que en ese momento gobernaba Siria. Y como Judea había sido anexada a Siria, tenían que hacer un censo de los bienes en ese momento. Esto nos cuenta Lucas. Y esto mismo lo confirma el historiador judío Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, así que casi contemporáneo con este evento. Y tenemos que tener en cuenta que en los textos que hace Flavio Josefo, en donde se encarga con mucho detalle de la dinastía Herodes, Herodes el Grande tuvo muchos hijos, a los cuales como primer nombre le ponía Herodes, Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Filipo, etc. El mismo Flavio Josefo, en muchas oportunidades, cuando se está refiriendo a los hijos de Herodes el Grande, simplemente los llama Herodes, porque hay que tener en cuenta el contexto que ya nos indicaba a qué Herodes se estaba refiriendo. Por eso Lucas no se equivoca en este sentido. Él llama Herodes a Herodes Arquelao porque seguramente ya se le llamaba así, dándote el otro contexto que Quirino gobernaba Siria y que Augusto había ordenado este censo. Flavio Josefo nos coloca en el tiempo en que este censo sucede, en el mes de septiembre del año 6. ¿Y cómo vamos a hacer para saber la fecha exacta? Algo que cuenta Flavio Josefo es que hay una revuelta armada a manos de Judas Galileo,
y que tuvo que intervenir el pontífice para aplacar y que los judíos puedan permitir que el censo se realizara. ¿Qué pudo haber pasado en estas épocas? De esto nos da la pista el Evangelio de Juan. Algo que hay que tener en cuenta, que en aquella época los escritores no se escribían para refutar o contradecir lo que el otro había escrito. Cada uno escribía su texto y si consideraba que había que agregar cierta información, la agregaba sin criticar o juzgar al otro autor. En el Evangelio de Juan, como todos sabemos, se escribe incluso un evangelio que lleva otro orden, pero que en ningún momento este evangelista contradice lo que dicen los sinópticos o ningún texto que se haya escrito en esa época, pero nos deja pistas. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús se declara a sí mismo pan de vida. En ese mes en el que sucede el censo, había una festividad muy importante, que era la festividad del Sukkot. Esta festividad era para recordar o rememorar las vicisitudes que pasó el pueblo judío durante el desierto, en donde vivían muy precariamente y se alimentaban del maná del cielo. Jesús, el pan bajado del cielo. En el capítulo 7, en el que sucede esta festividad, le dijeron a Jesús que fuera a Judea para darse a conocer, que vaya a la festividad esta. Y Jesús dice, no, porque todavía no ha llegado mi hora. Pero Jesús sube al templo a mediados de la fiesta. Y esto nos coloca en el 27 de septiembre del año 6, a mediados de la fiesta de Sukkot, que sería el 17 de Tishri de 3767 en el calendario hebreo. Es decir, que Flavio Josefo nos dice el mes y el año. Nos dice que hay una revuelta que seguramente que tenía que ver con esta festividad que el censo estaba impidiendo que se llevara a cabo. Por lo tanto, tuvieron que regresar a los lugares de donde venían, porque el pueblo judío se reunía en Judea para esta festividad, y armar su chocita en el lugar en donde estaban. Por eso Jesús nace en un pesebre, porque era una chocita, era para honrar esta precariedad con la que su pueblo deambuló por el desierto. ¿Dónde nace Jesús? Nace en Nazaret, en Galilea. Y aunque Mateo nos dice que los reyes magos fueron a Judea a preguntar por el rey nacido, Celso nos dice que estos reyes en realidad hablaron con Herodes el tetrarca, quien gobernaba Galilea. Por lo tanto, Jesús nace el 27 de septiembre del año 6 en Nazaret, Galilea, más precisamente donde se encuentra la Basílica de la Anunciación, porque no hubo tal anunciación, hubo un nacimiento. Y acá nos faltaría agregar un detalle importante, la estrella de Jesús, pero sobre ella te hablo en el próximo video. Que tengas un lindo día.